En 1985, una pequeña noticia apareció en los periódicos nacionales sobre un fugitivo que se entregó a las autoridades federales. No se le dio mucha cobertura considerando que había sido un fugitivo federal, uno de los hombres más buscados en la nación durante 40 años. Sin embargo, lo más sorprendente no fue solo que logró evadir una cacería del Federal Bureau of Investigation durante 4 décadas. Lo realmente impresionante sobre el hombre llamado Georg Gardner fue su crimen. Georg Gardner fue un prisionero de guerra alemán que logró escapar, y la historia de su vida en la fuga es digna de ser recordada. Georg Gardner nació en 1920 en Schweidnitz, una provincia prusiana de Baja Silesia. Schweidnitz, una ciudad de unos 35.000 habitantes, se encontraba en una zona relativamente rural y alejada de la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Era conocida como el hogar de la infancia del famoso as de los pilotos de combate Manfred von Richthofen. Gardner, hijo de un empleado ferroviario, era un destacado atleta, ganador de campeonatos locales de tenis y esquí, y un buen estudiante que soñaba con ser arquitecto. Sin embargo, un episodio casi fatal de difteria a los 15 años le impidió graduarse de Oberwildschule, su escuela secundaria. Para 1940, con Alemania sumida en la guerra y con pocas esperanzas de un futuro mejor, se ofreció como voluntario para unirse al ejército. Allí enfrentó neumonía y una lesión durante el entrenamiento y pasaron casi 2 años antes de que pudiera ser asignado a una misión de combate. No podía postularse directamente para ser oficial debido a su falta de graduación en Oberweltschule, pero se destacó lo suficiente para ser promovido a Kandidat-Offizier-Bewerber, una designación que significa candidato a oficial de guerra. Asistió a la escuela preparatoria de oficiales y luego fue enviado a una unidad de combate como sargento. Después de cumplir un tiempo suficiente en combate, podría ser llamado para completar su entrenamiento y convertirse en oficial. Finalmente, listo para el servicio en 1942, vio un cartel solicitando voluntarios para el Cuerpo de África. El Cuerpo de África, liderado por el mariscal de campo Erwin Rommel, fue presentado por la propaganda nazi como héroes invictos y a Rommel como una leyenda imbatible. Gardner, proveniente de la Silesia rural, estaba emocionado por la aventura, el viaje, la gloria con el aclamado Cuerpo de África y, por supuesto, el clima cálido. Como ex campeón de esquí e instructor de las tropas alemanas en esquí de fondo, tenía una alta probabilidad de ser enviado al brutal Frente Oriental. Por eso, ofrecerse como voluntario para servir en África parecía la mejor opción. Gardner llegó a Libia en enero de 1943 solo para descubrir que la situación militar era muy distinta a lo que la propaganda prometía. Después de su derrota en noviembre a manos del 8º Ejército Británico en la Segunda Batalla de El Alamein, el Cuerpo de África estaba en una apresurada retirada. La primera dosis de realidad de Gardner llegó cuando el aeródromo donde aterrizó fue bombardeado por los británicos menos de 1 hora después de su llegada, y 3 días después ya estaba en manos aliadas. Gardner, un sargento en una unidad de artillería de la 15ª División Panzer, había llegado justo a tiempo para participar en una agotadora y desesperada batalla en el desierto en la que el Cuerpo de África se retiraba hasta 50 millas al día. Rommel fue llamado de vuelta a Alemania. El Cuerpo de África fue acorralado y el siguiente mayo el joven sargento se convirtió en uno de los aproximadamente 220.000 soldados alemanes e italianos de la campaña africana que se vieron obligados a rendirse. La semana anterior había recibido órdenes de regresar a Alemania para terminar su entrenamiento de oficial, pero en ese momento escapar ya era imposible. En su autobiografía, al ser llevado a un campamento americano, recordó lo bien equipados que estaban los estadounidenses, notando la despreocupación con la que dejaban sus motores en marcha sin preocuparse por la escasez de combustible. Concluyó: en ese momento me di cuenta de que perderíamos la guerra. La mayoría de los prisioneros capturados en África del Norte fueron llevados a campos de prisioneros de guerra en Estados Unidos. Había muchas razones para enviar a los prisioneros a Estados Unidos. La Convención de Ginebra de 1929 requería que se mantuviera a los prisioneros seguros y alimentados. Eso era relativamente fácil en Estados Unidos, pero casi imposible en el norte de África. Mantener a los prisioneros cerca de las zonas de guerra en Francia implicaría que los fugados pudieran regresar a sus líneas y reincorporarse al combate. Eso era mucho más difícil desde Nueva Jersey o Nuevo México. Gran Bretaña enfrentaba una importante escasez de viviendas y había solicitado ayuda a Estados Unidos.
Según la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra alistados podían ser obligados a trabajar, pero debían ser compensados por Estados Unidos. Requerían mano de obra adicional, especialmente en el sector agrícola, ya que muchos de sus propios trabajadores combatían en la guerra. Alemania e Italia retuvieron a casi 100.000 prisioneros de guerra estadounidenses durante el conflicto. Aunque seguían las reglas de la Convención de Ginebra, los alemanes retenidos en Estados Unidos eran esencialmente una garantía de buen trato para los prisioneros aliados retenidos por el eje. Los barcos de la Libertad de Estados Unidos llegaban a diario con suministros y refuerzos, por lo que se ponía a los prisioneros en ellos para su viaje de regreso, aunque eso los exponía a ser hundidos por sus propios submarinos. En junio, Georg Gardner se embarcó en otra aventura, abordando uno de los barcos de la Libertad. El hombre de un pequeño pueblo en Silesia, donde la mayoría nunca viajaría más de 50 millas de su hogar, ahora se dirigía a los Estados Unidos. Tenía una ventaja sobre la mayoría de sus compañeros prisioneros. En la escuela había estudiado inglés y lo hablaba de forma aceptable. A los prisioneros de guerra alemanes en los Estados Unidos se les ha llamado una historia casi olvidada. Eventualmente, alrededor de 450.000 alemanes y 51.000 prisioneros de guerra italianos fueron retenidos en los Estados Unidos. Había más de 700 campos de prisioneros de guerra en 46 estados. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses desconocían la existencia de los campos, que por ley se ubicaban lejos de las ciudades y centros industriales por razones de seguridad. Existía un imperativo de construir los campos en zonas con clima templado para reducir costos, por lo que muchos se ubicaban en el sur. Gardner fue trasladado entre campos en Texas y Nuevo México, terminando en un campo cerca del pequeño pueblo de Deming, Nuevo México. Los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos recibieron buen trato. Gardner mencionó que la comida no solo superaba a la del ejército alemán, sino que era mejor que la del público estadounidense durante el racionamiento. Los campamentos ofrecían deportes, libros, películas, cursos universitarios y a veces alcohol o cerveza en la cantina, pagado con el salario que los prisioneros recibían por trabajar. Gardner mencionó que había riesgos de confrontación con los guardias, pero mayor riesgo eran algunos nazis intransigentes en el campamento y en Texas y Nuevo México el riesgo ocasional de encontrar serpientes de cascabel. El mayor problema, recordó, era el aburrimiento. Si bien algunos prisioneros de guerra alemanes intentaban escapar, hasta unos pocos miles durante la guerra casi siempre eran recapturados en las primeras 24 horas. Generalmente apolítico y feliz de estar fuera de la guerra, Georg no era el tipo de prisionero que siquiera consideraría escapar. Pero eso cambió en 1945. La guerra en Europa finalizó en mayo, y los prisioneros comenzaron a cuestionarse sobre su repatriación. Las condiciones del campamento empeoraron cuando los prisioneros de guerra estadounidenses volvieron a casa, y Estados Unidos ya no se preocupaba por el trato a los prisioneros alemanes para asegurar el buen trato a los prisioneros aliados. Los guardias se volvieron más hostiles a medida que los campos de concentración eran liberados en Europa y se revelaba la magnitud de los horrores del Holocausto. Según Gardner, la mayoría de los prisioneros de guerra estaban tan impactados y repelidos como los estadounidenses, pero los guardias se volvieron más abiertamente hostiles como resultado. Lo peor de todo, los prisioneros de guerra se enteraron en el verano de 1945 que Estados Unidos planeaba repatriarlos directamente a sus ciudades natales. Esperaban ser liberados en la zona americana en Alemania, una perspectiva desalentadora dada la devastación y las escaseces tras la guerra. Para prisioneros como Gardner, la repatriación directa significaba enviarlos a territorios ahora ocupados por la Unión Soviética, donde sospechaba no sería tratado tan bien como en los Estados Unidos. Además, Georg Gardner simplemente quería libertad. Pasó de la sociedad regimentada de Alemania al ejército alemán y luego al campo de prisioneros de guerra. A la edad de 24 años quería por primera vez en su vida sentirse libre para tomar sus propias decisiones. Se determinó a escapar. Durante su entrenamiento como oficial en Alemania, participó en un ejercicio donde los estudiantes simulaban ser prisioneros fugitivos. Los instructores los dejaban en un extremo de la ciudad y debían llegar al otro sin que los atraparan. Mientras los otros estudiantes ideaban planes elaborados, deslizándose por las alcantarillas o cruzando los tejados, Gardner había elegido un enfoque simple y directo. Fingió ser un ciudadano normal, tomó un tranvía y cruzó la ciudad antes que sus instructores. Fue el único estudiante que lo logró. Su plan el 24 de septiembre de 1945 también era simple. Desde el campamento vio una vía de tren, estudió el horario y una noche, mientras los demás veían una película, esperó un descanso en los reflectores, se arrastró bajo 2 alambradas y corrió hacia el tren.
Viajó en un vagón de carga, como muchos lo hacían en ese tiempo, y el tren lo llevó a San Pedro, California. El tren resultó ser un golpe de suerte. Cuando notaron su ausencia en el recuento de camas, se inició una búsqueda masiva. El ejército interrogó a los otros prisioneros, pero él no había revelado sus planes a nadie. El ejército asumió que él permanecería discreto en la zona y enfocó su búsqueda en Nuevo México. No se les ocurrió que él podría haberse ido en el tren. Afortunadamente para él, el Federal Bureau of Investigation pensó que su fuga era problema del ejército, y pasó un año antes de iniciar la búsqueda nacional. Para entonces, había mejorado su inglés y aprendido a peinarse y usar el tenedor como un estadounidense. En la floreciente California multicultural tras la Segunda Guerra Mundial, pudo mezclarse, mantener un perfil bajo y aprender a convertirse en un estadounidense. Al principio viajó con trabajadores agrícolas migrantes en trabajos itinerantes donde se hicieron pocas preguntas. Afirmó ser un inmigrante noruego llamado Peter Peterson. Luego adoptó el nombre Denise Wiles, basado en los nombres de una familia de trabajadores agrícolas migrantes que conoció. Finalmente, logró obtener una tarjeta de seguridad social y licencia de conducir con ese nombre. Trabajó como vendedor, instructor de esquí y profesional de tenis. En un momento jugó dobles de tenis con el actor Lloyd Bridges y se divirtió en un albergue de esquí con Robert Stack. Cuando el tren de pasajeros, Ciudad de San Francisco, quedó atrapado en una avalancha en las montañas de Sierra Nevada en enero de 1952, como jefe de la patrulla de esquí de una zona local, fue el primero en llegar al tren. Una foto borrosa de él apareció en periódicos de todo el país, incluso mientras otra foto de él en carteles de buscados colgaba en oficinas de correos de todo el país. Tras la repatriación, solo 15 de los casi 450,000 prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos no fueron contabilizados. Uno por uno, todos habían sido encontrados. Después de que se encontró al marinero mercante Kurt Richard Westphal en Alemania Occidental en 1964, Gärtner fue el último prisionero de guerra alemán desaparecido. El Federal Bureau of Investigation se había quedado sin pistas. Buscaron en las guías telefónicas nombres similares a Georg Gärtner. Dennis Wiles logró evitar ser capturado durante 4 décadas al nunca compartir su secreto con nadie. En 1964 se casó con Jean Clark, una divorciada. Después de 18 años de matrimonio, aún desconocía su nombre real. Finalmente su esposa lo convenció de admitir la verdad. Se había cansado de su renuencia a hablar sobre su pasado. Cuando él se negó a viajar con ella al extranjero y no quiso explicar que no tenía un certificado de nacimiento para obtener un pasaporte, ella decidió dejarlo. Ella empacó sus maletas y llamó a un taxi, y fue en ese momento que él se dio cuenta de que tenía que decirle la verdad. Fue la primera persona a la que le había contado su terrible secreto en 37 años. Entonces su esposa tomó el control. Encontró a un historiador llamado Arnold Kramer, que había escrito un libro sobre los prisioneros de guerra alemanes en los Estados Unidos, y Kramer aceptó coescribir un libro detallando la historia de Gärtner. Se llama El último soldado de Hitler en América. Luego contrató a un abogado para gestionar su entrega a las autoridades. Concluyó su libro diciendo: «¡Qué suerte tengo de tenerla!». Tras una búsqueda de casi 4 décadas, el Federal Bureau of Investigation perdió el interés en el caso. No estaba claro si había cometido un delito, ya que su escape ocurrió después de que la guerra terminó. De manera similar, el Servicio de Inmigración y Naturalización no presentó cargos, ya que él había sido traído a Estados Unidos contra su voluntad como prisionero de guerra. No ingresó ilegalmente y, al estar casado con una ciudadana estadounidense durante 18 años, podría solicitar la ciudadanía. Después de que su libro finalmente se publicó en 1985, apareció en el Today Show el 11 de septiembre de 1985 y se entregó oficialmente a Bryant Gumbel. Según United Press International, la Segunda Guerra Mundial finalizó ese día. Más tarde descubrió que su hermana aún estaba viva en Alemania y había logrado emigrar de Alemania Oriental a Alemania Occidental y pudo ir a visitarla. Por demoras burocráticas, no se naturalizó como ciudadano hasta el 2009. Georg Gärtner, o Dennis Wiles, el nombre que prefieras, falleció en el 2013 a la edad de 92 años. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves relatos históricos olvidados de 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor dale clic al botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Responderé personalmente con gusto. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com.
Para más episodios sobre Historia Olvidada, simplemente suscríbete.